Ok. Entonces habíamos comentado que el lupus es una enfermedad autoinmunitaria que predomina en las mujeres, que la etiología es multifactorial, que que en personas genéticamente predispuestas hay algo que desencadena, puede ser los rayos ultravioleta, los virus, puede ser acá medicamentos, y se genera autoinmunidad. Los mismos anticuerpos van a ir contra diferentes órganos, ¿no? Contra las histonas, contra el material genético, y esto genera inflamación. Y lo que habíamos comentado es que hay ciertos fármacos como la hidralazina, la procainamida, la isoniazida, que genera autoinmunidad y específicamente estos anticuerpos son contra las histonas. ¿Qué son las histonas? Es una proteína que se encarga de ayuda al empaquetamiento del material genético. Entonces, la paciente, como preferentemente ataca a mujeres, viene por un síndrome constitucional. Constitucional. Este síndrome constitucional viene por fatiga, disminución de peso, por fiebre, por sensación de malestar general, un síndrome constitucional. Si uno a una paciente con lupus lo revisa, va a tener erupción malar en formas, erupción en alas de mariposa, puede tener erupción discoide, fotosensibilidad, la cavidad oral, úlceras orales o nasales. Entonces, nosotros, cuando un paciente tiene lupus, la cavidad oral tiene que estar descrita, ¿no? Estamos sospechando lupus. Si en la historia clínica el internito o el R1 no describe la cavidad oral, es castigo, ¿verdad? Aunque cada vez hay menos castigos y eso está bien. Entonces, la cavidad oral es importante en la historia clínica redactar si tiene o no tiene. Otra manifestación es que la paciente refiere dolor articular, tiene artritis. La gran diferencia, la gran diferencia eh, con la artritis reumatoidea es que esta es no erosiva, no es erosiva. Y preferentemente ataca las articulaciones de las manos y las articulaciones de las pies. Luego la paciente también puede manifestar otras manifestaciones clínicas. Puede atacar cerebro, encefalitis, meningitis, neumonitis, derrame pleural, pericarditis, miocarditis, nefritis, vasculitis, ¿no? Cuando atacan a los vasos sanguíneos, mielitis transversa, cualquier órgano puede atacar. Pero de todos estos órganos, el que más se compromete y el paciente le lleva a mortalidad es la nefritis lúpica, y este es potencialmente preguntable. Clasificación de la nefritis lúpica. Y para eso, sí o sí, necesitamos biopsia renal. En las manifestaciones hematológicas, el paciente tiene una anemia de tipo hemolítica, que es multifactorial, puede tener linfopenia, trombocitopenia. Lo mismo el corazón, pulmones, manifestaciones neurológicas, gastrointestinales y todos los autoanticuerpos tenemos que memorizarlos para el examen. La recomendación del curso es por cada anticuerpo tienen que desarrollar una flashcard.
Y vamos a tener autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares. Es decir, aquí tenemos una célula, tenemos el citoplasma y el núcleo. Entonces van a existir anticuerpos contra el núcleo. Entonces estos son los famosos ANAs, anticuerpos antinucleares. El núcleo, ustedes saben que tiene el material genético. Ahí adentro está el ADN, el ARN. Entonces también va a existir anticuerpos contra el ADN. Y estos son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, DS. Y lo que le suelen preguntar en los exámenes de la residencia es cuál es más específica para lupus. Es el anti-DNA y el anti-SM o pequeño nuclear, ¿no? Anti el ACM. Después hay otros tipos de anticuerpos, por ejemplo el RO, que se asocia a Sjögren, el antistona que comentaron, que se asocia a medicamentos, esos anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos es potencialmente preguntado en los exámenes de la residencia. Los criterios es en base a criterios clínicos e inmunológicos, sobre todo los autoanticuerpos, y el tratamiento es inmunosuprimir. Si tiene dolor, damos AINES, podemos inmunomodular con hidroxicloroquina, otros medicamentos, inmunosupresores corticoides y otros inmunosupresores tipo ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo y otros. Entonces, veamos este caso clínico. Es en Cochabamba, una señora de 37 años de edad que tiene antecedentes ya de lupus, ya está diagnosticado. Le cuesta respirar, viene por disnea. Este es el motivo de consulta, disnea. Un paciente que tiene lupus, ¿cuáles son las causas de disnea? Pueden activar su micrófono y participar. Pleuritis, Hipertensión pulmonar, derrame Tromboembolia pleural, pulmonar, doctor. Tromboembolia pulmonar. Insuficiencia cardíaca congestiva. hemorragia alveolar, fibrosis pulmonar, Fibrosis pulmonar, síndrome de pulmón retráctil, hemorragia intraalveolar. Doctor, al parecer no tiene audio, no lo escuchamos. Excelente, doctores. Entonces, una paciente que tiene lupus puede ser principalmente por neumonitis, es decir, el pulmón está inflamado. Y en la tomografía esto vamos a encontrar como vidrio deslustrado. Otro diagnóstico puede tener una hemorragia alveolar difusa por la misma inflamación. Entonces fue diagnosticada hace 5 años. Los síntomas comunes es una erupción cutánea, úlceras orales, dolor en las articulaciones. Y miren este dato, dolor torácico pleurítico.
Esto es inflamación de la pleura, pleuritis, ¿no? Esta semiología nos va a ayudar a diagnosticar que tiene pleuritis. Las serologías fueron positivos para ANA y anti-DNA de doble cadena. ¿Cuál de los anticuerpos es la más específica para lupus? Anti-DNA. Anti-DNA. Anti-DNA, doctor. Excelente, muy bien. DNA doble cadena. Entonces, ha estado tomando hidroxicloroquina como inmunomodulador y buen control de lupus y niega cualquier síntoma reciente. El examen físico es normal. Las imágenes de tórax revelan de radiografía de tórax y una tomografía normal, dice, ¿no? Pero el paciente tiene disnea. La ecocardiografía transtorácica revela una FEBI normal y ausencias de anomalías pericárdicas y valvulares. Entonces, en un paciente con disnea, le hacemos su radiografía de tórax, su tomografía y está normal, ¿verdad? Está normal. Y entonces, lo que corresponde es hacer una espirometría para ver si tiene EPOC, o sea, patrón obstructivo, patrón restrictivo o patrón mixto. En un paciente con lupus, ¿qué patrón escucharía que tenga un paciente? Sobre todo restrictivo o normal. Entonces, su espirometría, en este caso, nos reporta normal, pero una DLCO2 baja. Es decir, no hay buena difusión. Y por el protocolo de disnea se realiza un cateterismo cardíaco y se muestra hipertensión pulmonar. Miren, 45. Esto debería de estar menos de 25, 23, 20 debería de estar. Entonces, hasta acá tenemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Se realiza un estudio serológico adicional. ¿Y cuál de los siguientes marcadores serológicos debería estar mayor asociado al proceso de la enfermedad subyacente? Anticuerpos anti-DNA o anti-SMIT, complementos C3, C4 bajos, anticoagulante lúpico y anticuerpos IgG anticardiolipina positivos, o ninguno. Entonces acá tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Y en este tipo de pacientes, los antianticuerpos pueden estar positivos, sobre todo los antifosfolípidos, los anticoagulantes lúpicos y anticardiolipina. Entonces, en un paciente con lupus que tiene disnea, tiene mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? La pregunta uno se dice, ahora, ¿por qué el paciente tiene hipertensión? ¿Tendrá trombosis? ¿Tendrá enfermedad tromboembólica? Entonces, esto tenemos que ver, ¿cierto? Entonces, el paciente viene por esta clínica, ¿no? Fiebre, fatiga, artritis, artralgia y disnea. Y diagnosticamos que el paciente su disnea es por hipertensión arterial pulmonar. Y nosotros tenemos que investigar por qué tiene hipertensión arterial pulmonar. Interesante el caso. Entonces, ¿qué es el lupus? Es una enfermedad autoinmunitaria que puede atacar varios órganos del cuerpo. La prevalencia es 90%, corresponde a mujeres en edad reproductiva. Y en Estados Unidos está de 20 a 150 casos por cada 100,000 mujeres, preferentemente afroamericanas, afrocaribeñas. Pregunta para ustedes. Según Harrison, ¿qué tipo de HLA está asociado a lupus? 30 segundos pueden contestar en el chat.
Excelente, muchas gracias por participar. Entonces, vamos a retroalimentar, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, ¿qué tipos de antígenos leucocitarios humanos estaban asociados para AR? HLA-DR1 y 4. Excelente. Muy bien. Acá, para lupus, tienen que recordar el HLA-DR2 y HLA-DR3. Entonces, eso tienen que hacer una flashcard, ¿ok? Pregunta y respuesta en su Excel en la nube, un Google Sheet, Worksheet en la nube. Porque este dato se pueden olvidar para el examen y es potencialmente preguntable. También se han descrito deficiencias genéticas de proteínas de complemento, sobre todo C1, el complemento C1Q, C2 y C4, 10%. Esto en los exámenes de la residencia no han preguntado todavía, pero sí el HLA-DR2, DR3. Entonces hay que estudiar, repasar inteligentemente lo que es potencialmente preguntable, eso tienen que anotarse. Los factores hormonales es el hiperestrogenismo, que puede estar asociado a anticonceptivos orales, terapia hormonal posmenopáusica, endometriosis. Estos asocian mayor riesgo, es decir, el riesgo relativo, el odds ratio, tiene que estar alto. También tenemos factores ambientales, principalmente para lupus, luz ultravioleta, la infección por el virus de Epstein-Barr, ¿ok? Y fármacos como la procainamida y la hidralazina. Esto, la procainamida y la hidralazina, igual, potencialmente preguntable de examen de la residencia. Excelente. Entonces, eso es con cuanto a la etiología. El HLA que está involucrado es el HLA-DR2 y el HLA-DR3. Nadie puede fallar esa pregunta. Y aquí tenemos el libro de Harrison, nos explica un poco en cuanto a la patogenia y etiología. Los factores predisponentes tenemos acá. ¿Qué tipo de HLAs en lupus? DR2 y DR3. TR2 y Muy bien. HLA, DR3. Eso es principalmente. Aquí en este esquema se debería de poner estos HLAs para comenzar a identificar. Luego están las deficiencias de complemento, las mutaciones del TREX1 que afectan a la degradación. Entonces, esta predisposición genética lo que nos dejan es la mala eliminación de material genético. Por ejemplo, el ADN debería de eliminarse completamente. Por alguna razón, este material genético no se le elimina completamente porque hay una deficiencia de estos complementos. Entonces, se deja, digámoslo así, como una basurita, ¿no? Se deja en nuestro cuerpo. Y nuestro sistema inmunológico comienza a atacar este material genético y ahí se van desarrollando los anticuerpos antinucleares. Entonces acá está el HLA-DRB1, el DR3 y el CR2. Tenemos también que hay una normalidad en el sistema inmunológico innato. Y estos, por ejemplo, estas dianas están alteradas. Por ejemplo, se ha investigado mucho con el ICAM, que hay una normalidad, ¿no es cierto? Y alteran la inmunidad adaptativa de los linfocitos B y linfocitos T con estas dianas, como por ejemplo el más estudiado, el STAT4.
Entonces hay factores predisponentes, ¿no? Toditos de estos genes, para nefritis lúpica, los el HLA, DR3, el entorno, microentorno, los rayos ultravioleta, tabaquismo, el sílice, la infección por Epstein-Barr, ahí está con signo de interrogación, la epigenética, es decir, la hipometilación del DNA. No hay una metilación buena para la reparación del ADN y estos afectan la producción del interferón gamma y otras. Hay modificaciones de las histonas. Les había comentado que las histonas son proteínas que ayudan al empaquetamiento del material genético. Entonces, tenemos factores predisponentes genéticos, en resumen, para el examen HLA-DR2 y el HLA-DR3. Factores externos, plus ultravioleta, virus de Epstein-Barr. Y esto lo que desencadena es despierta, estimula al sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí el antígeno, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el ADN, la basurita, el ADN, puede ser el ribosoma, puede ser la histona, ¿ok? Entonces, este antígeno, ¿quién reconoce? Las células presentadoras de antígeno, como los macrófagos, las células dendríticas, Kupffer y otros. Y le llama al linfocito T, ¿no? Y el linfocito T llama al linfocito B, y el linfocito B se convierte en célula plasmática y la célula plasmática comienza a sintetizar anticuerpos. También en este proceso de antígeno y anticuerpo se forman los famosos inmunocomplejos o los complejos inmunitarios. ¿Qué es un complejo inmunitario? No es nada más que antígenos con anticuerpos u otros componentes bioquímicos, y estos se van a ir a depositar a ciertos órganos. Por ejemplo, se dice que los rayos ultravioleta a los melanocitos, a los queratinocitos, los parte el material genético, ¿no es cierto? Un pedacitos de ADN, material genético, y no se las puede eliminar y se genera inflamación. Por eso el eritema malar, el eritema en mariposas, en ala de mariposa. Si se deposita en la piel, exantema. Si se deposita en el riñón, nefritis. Si se deposita en las articulaciones, artritis. La artritis, ¿cuál es la gran diferencia entre la artritis del lupus y la artritis reumatoidea? Que habíamos comentado, pueden activar. No erosiva, doctor. Una no No erosiva y la erosiva, otra doctora. erosiva. Excelente, muy bien. Artritis Rupus, ¿no? También, ¿sí? es Rupus. no erosiva. Y cuando es erosiva, es artritis reumatoidea. Y lo que dice el doctor, puede haber pacientes con artritis reumatoidea y puede haber con lupus, es el famoso lupus. Entonces, cuando estos inmunocomplejos se depositan en la médula ósea, generan leucopenia. Si se deposita en el sistema nervioso central, encefalitis. Si se deposita en el corazón, carditis. Si se deposita en la médula ósea, altera las plaquetas. ¿Ok? Entonces, esto es el problema, ¿no? Los inmunocomplejos. Y cuando se van inflamando dichos órganos, si se inflama, por ejemplo, el riñón nefritis, el paciente va a llegar a una insuficiencia renal. Si se inflama el pulmón, va a generar una neumonitis e insuficiencia respiratoria y puede fallecer por un distrés, una hemorragia alveolar difusa. Entonces acá es la formación de autoanticuerpos y el macrófago no las puede eliminar estos inmunocomplejos y se genera la reacción de hipersensibilidad. Por ejemplo, para la rinitis es reacción de hipersensibilidad tipo 1, mientras que para lupus es la reacción de hipersensibilidad tipo 3, es la formación de inmunocomplejos. Entonces, todo esto donde se deposite estos inmunocomplejos se genera la inflamación y
Si va a la piel, pues está el exantema. Si va a los riñones, la nefritis. Si va a las articulaciones, la sinovitis. También está alterada la hipersensibilidad tipo 2, donde se generan anticuerpos, ya sea tipo crónico IgG o tipo agudo IgM contra antígenos. Por ejemplo, contra glóbulos rojos puede llevarnos a anemias hemolíticas y citopenias. Y esto es clave, doctores. Esto es potencialmente preguntable. La prevalencia de los ANA, los anticuerpos antinucleares, es 98%, es la que tiene mayor sensibilidad. ¿Ok? Mayor sensibilidad. El antígeno son partes del núcleo. Si un paciente es negativo el ANA, lo más probable es que no tenga lupus. Reduce la probabilidad de lupus. El antidoble cadena, el anti-DNA, esta tiene mayor especificidad. ¿Quién es el antígeno? El ADN. Entonces, esta es la más específica junto con la SM, con esta. Miren, la mayor especificidad. Estas dos. Pero entre estas dos, ¿cuál es la más prevalente? El anti-DNA doble cadena. Entonces, estas tres no las pueden fallar. ANA, aumento de la sensibilidad, menos especificidad. Está una sensibilidad de un 70%, pero buena especificidad, más del 90%. Baja sensibilidad del anti-SM, pero alta especificidad. Ahora vamos por orden de frecuencia. A ver, una que toma medicamentos, ¿no? Lupus inducido por fármacos, el antihistona. ¿Qué es la histona? La proteína que ayuda al empaquetamiento del material genético. Otra, las ribonucleoproteínas. No han sido muy preguntados, pero es importante saber que su antígeno es una proteína que forma parte del ARN1. El anti-Ro, este Ro de Sjögren, ¿ok? Estos pacientes que tienen anti-Ro está relacionado con Sjögren. El anti-LA es menos riesgo del que el paciente pueda tener compromiso renal, menos riesgo de nefritis como factor protector, digámoslo así. El antifosfolípido, el antígeno son los fosfolípidos, como dice el nombre, antifosfolípido, los fosfolípidos. Puede estar también como antígeno el cofactor de la glicoproteína 1, que es la beta-2 glicoproteína, y la protrombina. Esto es importante porque los pacientes predisponen a la hipercoagulación, a la formación de trombos. También predispone a los abortos y a la disminución de plaquetas, el antifosfolípido. Y existen 3 pruebas para este antifosfolípido mediante la técnica del ELISA. Tenemos el anticardiolipina, ¿ok? Vamos a anotar acá, anticardiolipina, el anti-beta 2 glicoproteína 1 y el tiempo sensible de protrombina. Protrombina. Entonces, tenemos también autoanticuerpos contra la membrana del eritrocito y esto predispone a hemólisis, antiplaquetas, plaquetopenia y la parte antineuronal que predispone a pacientes encefalitis, meningitis y el antirribosómico, que algunas series, algunas cortes, casos y controles se correlaciona con psicosis y depresión. Psicosis y depresión. Es decir, que esto es más sistema nervioso central. Muy bien, entonces esta tabla la tienen que dominar, doctores, para el examen. Suelen preguntar frecuentemente en los exámenes de la residencia y nada raro que en Bolivia ingrese.
Cuando uno toma biopsia, un pedazo de piel, lo que vamos a encontrar son depósitos, ¿no? Ustedes saben, tenemos acá la membrana basal de la epidermis, que tenemos la dermis papilar, ¿no? La dermis papilar, la dermis reticular, y dentro de la epidermis acá tenemos los queratinocitos, melanocitos, la zona granulosa, lúcida, bla, 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 y aquí tenemos el estrato córneo, ¿no es cierto? El estrato córneo. Entonces, en esta unión epidérmico-dérmica, voy a cambiar acá de color, vamos a hacerla de color verde acá, en esta unión dermoepidérmica o epidérmico-dérmica, se encuentran depósitos de inmunocomplejos en anatomía patológica. Y esto se puede ver al microscopio, estas alteraciones. En las biopsias renales se han encontrado depósitos de estos inmunocomplejos, vamos a hacer acá de color azul, en todos los componentes de la nefrona. Ustedes ven ahí la nefrona puede estar, por ejemplo, en el mesangio, en la parte parietal, y esto generar nefritis intersticial, vasculitis, y esta, dependiendo qué zona ataque, van a formarse las famosas nefritis en cuanto a las clases 1, 2, 3 y 4. Que tienen que saber que cuando existe una nefritis ya de clase 3, el tratamiento ya es inmunosupresor, ya no solo con ANs corticoides, sino inmunosupresores como tal. Lo mismo pasa en los vasos sanguíneos. Existen las famosas vasculitis leucocitoclásticas. ¿Qué significa? Que nosotros si tomamos una biopsia acá en la túnica media, vamos a encontrar depósitos de inmunocomplejos. Lo mismo pasa en la biopsia en los ganglios linfáticos, donde se encuentran inflamación por depósitos de inmunocomplejos. Ahora, ¿por qué tiene tanta relevancia los riñones? Porque los pacientes fallecen por insuficiencia renal, y para ver qué tratamiento le vamos a dar para el riñón depende con la biopsia. Entonces, la biopsia renal nos va a ayudar. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Por ejemplo, acá micofenolato de mofetil, ¿no? En Bolivia, muchos pacientes con lupus que tienen afectado y el riñón toman micofenolato de mofetil, uno de los inmunosupresores que tiene beneficio para estos pacientes. ¿Qué tienen que recordar para el examen? La clase 1, básicamente, hay afectación mínima del mesangio, acá. En la tipo 2 hay proliferación del mesangio. En la tipo 3 existe ya la nefritis lúpica focal, que esta puede ser endocapilar o extracapilar. Si nosotros hacemos un esquema, aquí tenemos el glomérulo, y la afectación puede ser endocapilar y puede ser extracapilar. Y ahí tenemos las tres subclases: lesiones activas, ¿ok? En una proliferación focal, esto ya es en un riñón ya entero. La tipo 2 es una proliferación local más nefritis lúpica esclerosante, es decir, ya existe dato de cicatriz. Y 13 es cuando ya tenemos una esclerosis circunscrita. Y la nefritis 4 es la más grave, ¿no? Una de las más graves, porque ya el riñón tiene afectación difusa. Entonces, es segmentaria o global, dependiendo del porcentaje que afecte, ¿no? Mayor o igual a ser a 50% cuando ya se la considera global. Y cuando el riñón no se recupera, ya es membranosa, ya que el paciente ya elimina proteínas, ya tiene acá proteinuria, porque el riñón ya no puede contener las proteínas. Y en la tipo 6 es el paciente cuando ya está en fibrosis, más del 90% están con fibrosis, están cicatrizados.
Entonces, dependiendo de esto, nos va a ayudar a dar tratamiento para ese tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínica, eritema malar, artritis, neumonitis, úlceras orales, caída de pelo, síntomas constitucionales, autoanticuerpos, pedir todo lo que es el perfil reumatológico, anantidemia, todo. Cuando nosotros pedimos perfil reumatológico, te da todos los anticuerpos, no específicamente para lupus. Y acá tenemos el diagnóstico para lupus según la EULAR, la europea contra el lupus, y el Colegio Americano de Reumatología. Entonces vamos a tener básicamente clínica, ¿no? Manifestación clínica y manifestación inmunológica. Fiebre, 2 puntos. Manifestaciones cutáneas, desde 2 hasta 6. Se puede ir desde alopecia, úlceras orales, son 2 puntos. Manifestaciones articulares, 6 puntos, pero tienen que tener al menos 2 articulaciones. Manifestaciones neuropsiquiátricas, delirios, psicosis, convulsiones. Serositis, derrame pericárdico, derrame pleural. Manifestaciones hematológicas, leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune. Aquí esto, leucopenia, trombocitopenia, pues fácil, ¿no? Nosotros vemos con un hemograma. ¿Y cómo vemos la hemólisis? Con test de Coombs. Eso pedimos. Proteinuria, ¿no? Manifestación renal. Más de 0.5 ya tiene 4 puntos. Nefritis 2 o 5, 8 puntos. 3 y 4 o hasta 4, 10 puntos. Parámetros inmunológicos. Anticuerpos antifosfolipídicos, 2 puntos. Sobre todo la anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína o el anticoagulante lúpico, que es contra el tiempo de protrombina. Cualquiera de estos, 2 puntos. Y uno que mide actividad, o sea, un paciente que tiene lupus, pero puede estar tranquila, pero uno que paciente tiene clínica, le duele las articulaciones, tiene síntomas constitucionales, el C3, C4 puede estar baja. Y esto es lo que mide actividad. Los anticuerpos altamente específicos de doble cadena y el SM, 6 puntos para esto. Entonces, acá, cuando el paciente igual de todos estos puntajes tiene mayor o igual a 10 puntos, ya tiene alta probabilidad de que el paciente tenga lupus eritematoso sistémico. Así se realiza el diagnóstico. ¿Qué nos dice Harrison? El diagnóstico es complejo sintomático que sugiere el lupus, dice. Digamos, un paciente viene con sinovitis, con clínica de dolor en las articulaciones. Tiene úlceras orales, Tiene pleuritis, ¿no? ¿Okay? Dolor en punta de costado. Le pedimos ANA, le pedimos hemograma, plaquetas y un análisis de orina para ver si existe proteinuria, ¿verdad? Según Harrison. Entonces, cuando el ANA, el hemograma, las plaquetas, y todos son normales, el paciente no tiene lupus. Miren el ANA aquí, con esto hacen el screening. Cuando son normales, pero los síntomas persisten, se repite el ANA, añadir, dice el de doble cadena, el anti-RO. El anti-RO, ¿con qué está asociado, doctores? El anticuerpo anti-RO. Fármacos, doctor. Lo de Sjögren. No. Sjögren. Lo de Sjögren y Sjögren. Sjögren. Sjögren, ¿ok? Sjögren. Es decir, queratoconjuntivitis seca. ¿Ok? El ojo seco. Sjögren. ¿Ok? Entonces, cuando es ANA positivo, dicen, vamos a ver al criterio, al cuadro. ¿Ok? Cuando el ANA es positivo y dentro del cuadro previo que vimos tiene mayor o igual a 4 puntos, ya se la considera definitiva. Y cuando tiene menos de 4 puntos de estos criterios, es posible un paciente que tenga lupus eritematoso. Entonces, veamos el tratamiento. ¿De qué depende? ¿Qué tan dañados están los órganos? Por ejemplo, aquí vamos a tomar el riñón.
Y acá vamos a tomar la piel, el eritema malar. El eritema malar. ¿Ok? Entonces, si tiene eritema malar, es decir, un paciente sin letalidad potencial, porque por el eritema malar no va a fallecer. Hacemos tratamiento conservador, glucocorticoides a dosis bajas. En este caso, prednisona. ¿Ok? Y se puede considerar la administración de belimumab para sin letal. Para un paciente que tiene lupus, que tiene proteinuria, 2, 3 cruces, este paciente va a fallecer. Entonces, administramos glucocorticoides a dosis altas y algún inmunosupresor. Aquí dosis altas es, por ejemplo, metilprednisolona a dosis altas, metilprednisolona, más algún inmunosupresor. Este inmunosupresor puede ser micofenolato de mofetilo o ciclofosfamida. Entonces, si hay respuesta, continuamos con estos medicamentos, ¿no? Si hay respuesta, vamos disminuyendo la dosis. Si a pesar con corticoides, micofenolato de mofetilo no mejora, vamos a considerar terapia biológica. Y aquí viene el anti-CD20, por ejemplo. ¿Cuál es el inmunosupresor? No, ¿cuál es el medicamento de terapia biológica? El Rituximab. anti-CD20. Rituximab, doctor, Eso, rituximab. muy bien, rituximab. En nuestro medio, estoy hablando acá, ¿no? Más o menos así se maneja. Porque no tenemos melimumab, por ejemplo, ¿no? Los seguros donde trabajo, no tenemos, pero sí tenemos rituximab. También tenemos algunos inhibidores de la calcineurina. Entonces, como el manejo es multidisciplinario, ¿no? Está el reuma, está el nefrólogo principalmente para estos pacientes. Y obviamente cuando se complican con neumonitis, hemorragia alveolar difusa, terapia de reemplazo renal, pues ya pasan con nosotros, ¿no? A cuidados intensivos. Y obviamente todos los inmunosupresores necesitamos la ayuda del reumatólogo, inmunólogo e infectólogo. ¿Ok? Es un manejo multidisciplinario. Entonces, estos pacientes, la mayoría, ¿no? Los pacientes que hemos visto, he visto ni señorita de 18 años fallecer con lupus, ¿no? Porque hacen hemorragias alveolares difusas, cae la hemoglobina, cae las plaquetas, ya está con metilprednisolona, está con ciclofosfamida, y lo que nos falta es terapia biológica, ¿no? No siempre lo tenemos. Entonces está para rituximab. Los criterios de clasificación nos ayudan a nosotros a ver el diagnóstico y la combinación, ¿no? Clínica, laboratorial y sobre todo el perfil reumatológico. Y aquí tenemos la manifestación clínica, ¿no? Piel, habíamos visto, ¿no? Sobre todo el eritema malar. También puede existir el lupus cutáneo crónico, ya sea como lupus discoide, líquen plano, verrugoso, las úlceras bucales, la alopecia no cicatrizal, la sinovitis que afecta mayor a dos articulaciones, serositis, puede tener pericarditis, pleuritis, la parte renal, ¿no? Eliminar proteínas, eritrocitos, neurológico, anemias hemolíticas, manifestaciones inmunitarias, el AN, doble cadena, anti-SM, antifosfolípidos, el complemento sérico reducido, C3C4, y el test de Coombs, lo que les había comentado, para ayudarnos a detectar anemias hemolíticas. Entonces, un paciente puede tener muchas manifestaciones sistémicas. Ahí va pregunta para ustedes. ¿Qué manifestación clínica es la más frecuente en el lupus? Articulaciones, erupción malar, anemia, pericarditis, neumonitis. Pueden contestar en el chat, por favor. 30 segundos.
Muy bien, gracias por participar. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, es importante valorar qué tan grave está el paciente para hacer el manejo como tal. Pues un paciente viene con eritema malar, perfecto, sabemos que no es tan grave, pero un paciente que le cuesta respirar, está anémica, tiene datos de uremia, entonces sabemos que este paciente puede fallecer, tiene que ser internada en medicina interna, en reuma, y ver, ¿no? Si el paciente se descompensa, bajarlo a, a la unidad de cuidados intensivos y hacer el manejo multidisciplinario. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que lo más frecuente tenemos síntomas constitucionales. Si en esta opción les entraran síntomas constitucionales, es la más frecuente. Pero ya de órganos específicos, las articulaciones, es decir, las manifestaciones músculo esqueléticas, músculo esqueléticas, es la más frecuente. Dentro de ellas, las articulaciones, con más del 90% de los casos. Entonces, artritis, artralgia, y esta poliartritis es igual que la AR, solo que es no erosiva. Y el segundo, la manifestación después de las musculoesqueléticas es la piel, erupción malar preferentemente, ¿no? En alas de mariposa. Luego tenemos el fenómeno de Raynaud. Sus manos se ponen rojas, han debido ver, ¿no? Están azules y frías, y otra vez se vuelve normal, sobre todo con el frío, ¿no? Se vuelven azules, rojas, fenómeno de Raynaud, erupción discoide, úlceras orales, que estas suelen ser indoloras, la alopecia no cicatrizal, telangiectasias periunguales. Entonces, miren, acá tenemos un paciente que tiene deformidad en las articulaciones. ¿Qué deformidad es esta? La que estoy pintando. Ráfaga cubital, igual Z, perdón. Línea Z. Eso, deformidad. Deformidad en línea Z. Eso, muy bien. Miren, ¿no? Tiene ya deformidad, subluxaciones tiene. Entonces, este paciente probablemente tenga ya lupus, porque está deformando. Entonces, la mayoría de los pacientes tiene poliartritis intermitente, ¿ok? Y algunas personas pueden parecer, y si esta artritis, si esto es deformante, esto es lupus, ¿ok? Artritis reumatoide con erosiones. Entonces, acá, como ustedes bien contestaron, es las articulaciones. Y en segundo lugar, las manifestaciones de la piel. Entonces, en la manifestación cutánea puede haber desde agudo, subagudo y crónico. Por ejemplo, tenemos el lupus eritematoso discoide, que esta es la más frecuente. Posible pregunta de examen. Anótense, por favor, en su flashcard. Dentro de la piel, la más frecuente es el discoide. Como ustedes ven en su imagen, ¿no? Son bordes eritematosos, hiperpigmentados, y el tratamiento son aplicación local con glucocorticoides y manejo por vía oral con antipalúdicos. Luego tenemos el eritema fotosensible, el famoso eritema en alas de mariposa, como ustedes ven esta señora, ¿miren? En alas de mariposa. Y pues estos pacientes pueden tener anticuerpos contra el RO positivos. El tratamiento igual, ¿no? Es con glucocorticoides tópicos, fotoprotectores sobre todo, ¿no? El protector solar es la clave en este tipo de pacientes para evitar el eritema. Luego tenemos la urticaria recurrente, las úlceras en mucosas. En la manifestación renal, por esto fallecen los pacientes. Están en hemodiálisis, se infectan, ¿ok? Entonces se infectan. Entonces hacen hemodiálisis y hacen neumonías, hacen infección de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces acá hay enfermos de daño glomerular, puede llevar a glomerulitis focal y difusa, ¿ok? Y el 20% de los enfermos
van a tener proteinuria. A ver, me están llamando un ratito, por favor. Ok, entonces el paciente tiene proteinuria. 20% de los casos van a llegar a este tipo de pacientes. Y la mayoría de estos que necesitan inmunosupresores. ¿Ok? Necesitan inmunosupresores. Entonces, estos pacientes, sobre todo, van a necesitar ciclofosfamida, micofenolato de mofetil, específicamente la clase 3 y la clase 4. Acuérdense. ¿Ok? Clase 3 y clase 4. Luego tenemos la manifestación en el sistema nervioso central. Estos pacientes pueden llegar al estatus convulsivo con pulsiones. Pueden tener psicosis, pueden tener mielopatías, pero la más frecuente es las convulsiones. Luego también ataca el corazón, ¿no? Sobre todo pericarditis, miocarditis, y pueden tener riesgo de isquemia, ser un síndrome coronario agudo, llevar un infarto agudo de miocardio. Ahora, algún dato importante de esto es cuando se afectan las válvulas, las famosas endocarditis, preguntado en los exámenes de la residencia. Paciente con lupus, se escucha un soplo, ¿qué es? Es la endocarditis de Lehmann-Sachs, ¿ok? Las endocarditis de Lehmann-Sachs. Endocarditis de Lehmann-Sachs. Y estos pacientes pueden tener autoanticuerpos antifosfolipídicos, aterosclerosis acelerada, y esta aterosclerosis acelerada puede tener, síndromes coronarios agudos, hacer apoplejías. Manifestación pulmonar. Acá principalmente la pleuritis, la manifestación más común. Eso tienen que anotarse. ¿De piel cuál era? La manifestación más común de piel. Lupus discoide, La doctor. salud de mariposa, doctor. Muy bien, lupus. Discoide en parte. De Lupus corazón, eritematoso. pericarditis. Corazón, pericarditis. De pulmón, pleuritis. Pleuritis. ¿Ok? Pulmón, pleuritis. Ok. ¿Y esto, cómo llega el paciente? Con dolor torácico. Dolor torácico. ¿Ok? No pleurítico o en punta de costado. ¿No? Doctor, me duele el pecho. ¿No? Puede haber también EPIT, ¿no? Fibrosis intersticial. Puede haber hipertensión arterial pulmonar, como he visto en nuestro caso clínico. Puede haber hemorragia intraalveolar. Puede haber hipertensión pulmonar. ¿Ok? Puede haber. Pero ¿qué es lo más frecuente? Que lo más frecuente es pleuritis. Eso preguntan en los exámenes de la residencia. La manifestación cardíaca del corazón, les había comentado pericarditis. Puede haber endocarditis, puede haber síndrome coronario agudo, puede haber mayor riesgo de infarto agudo miocardio. Pero ¿qué es lo más frecuente? Para el examen pericarditis y endocarditis, es decir, lo más grave, ¿no? La miocarditis y la endocarditis. ¿Ok? Las manifestaciones hematológicas más frecuentes, anemia. ¿Cuál es la causa? Multifactorial, sobre todo normocítica normocrónica. Puede haber plaquetopenia, granulocitopenia, ¿ok? Si el recuento plaquetario es más de 40,000, no hay hemorragia anómala, no es necesario administrar tratamiento, ¿ok? Sobre todo inmunosupresor fuerte, pero cuando existe datos de hemorragia, trombocitopenia, es prednisona 1 mg/kg peso, ¿ok? Anemias hemolíticas, igual, lo mismo. El aparato digestivo, puede haber peritonitis autoinmunitarias, vasculitis intestinales, manifestaciones orales, sobre todo oculares, perdón, acá el Sjögren, que les había comentado, la conjuntivitis en específica, mayor riesgo de cataratas, glaucoma, vasculitis retiniana. Y cuando tenemos este tipo de manifestaciones clínicas agresivas, el tratamiento igual debe ser agresivo con inmunosupresores. Datos de laboratorio, sobre todo ver el perfil reumatológico, los autoanticuerpos, en la tabla que les he mostrado, para ver los criterios de diagnóstico.
El diagnóstico es clínico más laboratorial. Y para ver la actividad es el complemento C3, C4. Si están bajas, tiene actividad de lupus. Por ejemplo, vamos a ver con vasculitis, que es otro tipo de anticuerpos, sobre todo de las proteínas, la proteína reactantes de fase aguda. Acá es C3, C4, principalmente para ver actividad. Muy bien, doctores. Pues ahorita hay un paciente que se está poniendo delicado, lo voy a ir a ver. Con eso terminamos por hoy. Mañana a las 7:30 de la noche comenzamos con vasculitis y tratamiento les debo de la parte de lupus. Vayan repasando, por favor. Vasculitis es un tema muy extenso y ahí vamos a ver la parte de rinitis y osteoartritis, que son bien cortitos, ¿ok? Muy bien, doctores, hasta acá el lupus. Mañana a las 7:30 de la noche nos vemos para que todos puedan estar, así en la mañana hacen sus actividades normales. Y el sábado en la noche o el domingo ya va a estar las clases en plataforma para que los puedan volver a ver, ¿ok? Anótense todas las preguntas de lupus, voy a armar más preguntas para que puedan repasar, ¿ok? Buenas noches, doctores, tengan un buen resto de fin de semana y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.